Vamos a ir dando comienzo a esta sesión. En primer lugar, en nombre del Consejo Asesor de la Agenda Urbana de Dalez, me gustaría dar las buenas tardes y sobre todo agradecer a todas aquellas personas que forman este webinar, a los ponentes que nos acompañan, a las entidades colaboradoras y a todos aquellos que nos estáis viendo ahora en directo o que nos veréis en algún momento determinado en diferido, puesto que estas sesiones se quedan grabadas y se cuelgan en la web de Daled, ¿no? Me gustaría empezar haciendo una referencia a esta iniciativa, a la sesión que pertenece hoy del Ágora de Ciudad 2030, Diálogos para la Sostenibilidad Urbana, una propuesta del Consejo Asesor de Agenda Urbana de Daled, que una vez al mes organizamos un webinar sobre un tema de interés que tenga que ver con la sostenibilidad urbana, con el objetivo de contribuir entre todos y entre todas a este enorme reto. Un reto que supone repensar de alguna forma las ciudades, la forma que tenemos de configurarlas, de vivir en ellas, de movernos en ellas, de entenderlas, de pensarlas, y todo dentro de ese marco, ese nuevo paradigma que es la sostenibilidad. Con ese objetivo organizamos estos webinars, estos encuentros virtuales, en los que expertos de diferentes ámbitos, en ocasiones de la administración pública, otras veces del mundo académico, universitario, del pensamiento, en otras más procedentes del ámbito empresarial o financiero y, por supuesto, de la sociedad civil, del tejido asociativo, nos cuentan, nos exponen su visión y también sus experiencias, siempre y cuando planteen una visión inspiradora que pueda ayudar a entender qué avances se está viendo en estas materias y cómo se pueden implementar en cada uno de los territorios. En estos webinars utilizamos siempre un formato similar, que es, iniciamos el tema con una presentación por parte de una persona a la que le encargamos una ponencia, una persona que ha tenido una especial experiencia en el tema del que tratamos. En este caso tendremos a Joan Herrera, director de energía del Ayuntamiento del Prat, que en un espacio de en torno a unos 20 minutos nos va a explicar cuáles son los temas claves que hay que tener en cuenta para poner en marcha estas nuevas iniciativas en materia de energía y en concreto todo lo que tiene que ver con las comunidades energéticas. Un tema que él ha trabajado desde el punto de vista teórico, académico, técnico, pero que también ha implementado, también ha puesto en marcha en esa iniciativa dependiente del Ayuntamiento del Prat. Y a continuación abriremos una mesa redonda de en torno a unos 40 minutos aproximadamente, en la que las diferentes personas expertas que tenemos hoy aquí nos irán contando lo que han aprendido a lo largo de su experiencia e intercambiando también visiones que nos ayuden a profundizar en este asunto. Las presentaré después, cuando llegue el momento, pero ellos nos ayudarán a profundizar en los temas claves para entender esta realidad. Durante todo este tiempo permanecerá activo en el menú de preguntas y respuestas que está abajo, en la parte de abajo de sus pantallas, para que cualquiera que quiera formular una pregunta o un comentario pueda hacerlo. Yo iré dando paso conforme vayan llegando. No obstante, al final dejaremos un espacio de unos 15-20 minutos en los que se podrá profundizar si alguien se ha quedado con alguna duda o necesita alguna aclaración. Así que una vez expuesta la dinámica y para no perder más tiempo, creo que es ya el momento de presentar a Joan Herrera, como decía antes, director, perdón, de Acción Ambiental y Energía del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, una persona que es experta en energía desde el punto de vista jurídico, puesto que tiene una formación jurídica, que es lo que aplica en sus trabajos, que ha trabajado muchísimo en el desarrollo de nuevas iniciativas en materia energética, siempre desde el ámbito de la sostenibilidad, y que además ha podido ponerlas en práctica, en este caso como director del área de energía del Prat. Así que, Joan, te dejo la palabra para que nos ilumines. Gracias. Recuerda activar el audio. Gracias. Paso a compartir, si os parece, y entiendo yo que estáis en la portada de Fenomenal. esto, del PRAT de la Estrategia de Transformación Económica, Comunidades Energéticas y Metrópoli. Bueno, yo en primer lugar, antes de entrar en materia, lo primero que quería hacer es daros las gracias. Para mí es un placer estar en DALEF, un espacio que está haciendo una reflexión potentísima, ¿no? En materia de transformación una reflexión y una acción potentísima, ¿no? En materia de transformación de diferentes actores, pero en particular de la administración y particularmente de la administración local. Y por tanto agradeceros la invitación.
Antes lo hablábamos, ¿no? Con los que compartimos mesa, tenía que ser la orientación. Digamos que ahora hago de director de Acción Ambiental y Energía del Ayuntamiento del Prat. Soy director también de la comunidad energética que hemos creado y además soy profesor asociado en Tarragona, en la Rovira y Virgili, en temas de derecho a la energía y doy toda la paquete de autoconsumo compartido y comunidades energéticas, ¿no? Por tanto, podría optar por un modelo más tocho, si me permitís la expresión adolescente de mi hijo, o, o un modelo pues más ameno, donde explique casos prácticos. Voy a intentar hacer una combinación de los dos, no sé si lo conseguiré, ¿vale? Venga, vamos a ello. En primer lugar, entiendo que se van pasando los slides. Estáis en Sí, la importancia de las CCE, ¿eh? sí, A en ver, estos momentos estamos en la importancia de las CCE con tres vale. columnas. Aquí un matiz, es decir, cuando hablo de CC hablo de comunidades ciudadanas de energía, pero permitirme un matiz y una autoenmienda. Cuando hablamos de comunidades energéticas, hablamos de dos tipos de comunidades, ¿eh? La comunidad ciudadana de energía, que emana de la Directiva Europea del Mercado Interior de Electricidad, y la comunidad de energías renovables, que emana de una directiva previa, ¿eh? La Directiva de Renovables. En ambos casos pueden participar entes locales, pequeña y mediana empresa y ciudadanía, pero hay un matiz diferenciador entre una y la otra. En la comunidad ciudadana de energía es un poco antiintuitivo, puede formar parte de ella una gran empresa, siempre y cuando no tenga el control efectivo. Segundo elemento diferenciador, CCEs y CER, Comunidades Ciudadanas de Energía y Comunidades de Energías Renovables. La segunda solo es vector renovable, la primera es vector eléctrico, pero puede llegar a no ser renovable. Tercer vector diferenciador, la comunidad de energías renovables, eh, lo que tiene un ámbito local de intervención, mientras que la comunidad ciudadana de energía puede operar en un ámbito superior. Yo destacaría tres elementos que para mí son característicos. Es requisito imprescindible de la participación abierta y voluntaria. Se necesita esa participación ciudadana. Tiene que haber beneficios sociales, ambientales, tienen que repercutirse entre socios o en el territorio. Y luego, y particularmente la comunidad ciudadana de energía, por eso lo he puesto aquí, para mí es más relevante esta figura, es un actor energético de primer orden, ya que así se establece en la directiva, participa en generación, incluida fuentes renovables, puede operar en distribución. Imaginaros lo que significaría que pudiese operar en distribución cuando en realidad en España tenemos, de hecho, 5 monopolios naturales, ¿no? En función del territorio en el que estemos, consumo y también en los nuevos mercados de electricidad que van a entrar con mucha fuerza como mercados de flexibilidad o de agregación. Claro, la importancia de la ciudadanía no es un vector menor. El marco de participación ciudadana aparece con mucha fuerza en la Directiva de Renovables, pero aún más en la Directiva Europea de Mercado Interior de Electricidad. Y a mi entender lo hace por una razón, porque al contexto energético al que vamos es de una mayor presencia de renovables, muchas de ellas no gestionables, mm, que necesitan de un marco de confianza para desplazar la demanda hacia los momentos que tenemos más renovables y obviamente achatar, reducir la demanda en los momentos que tenemos más. Eso necesita de la confianza hacia la energía. De ahí que tengamos unas directivas, un paquete de invierno, se conoce así, las directivas, ¿no?, en materia energética, que empiezan ya a ser renovadas, altamente progresista. En cualquier caso, el problema que tenemos es que hoy, es verdad, tenemos un marco jurídico traspuesto. La definición de comunidades energéticas, os podría haber puesto el slide, está incorporada en las definiciones en dos nuevos artículos en la ley del sector eléctrico, pero en cambio, lo que no tenemos aún es la transposición de la directiva. Una transposición que debería incorporar el marco jurídico favorable. Y lo que tenemos, por tanto, es un low right, un derecho blando en el que todas las comunidades energéticas que vamos emergiendo, pues vamos operando. ¿Cuál es ese marco jurídico? Yo os diría que el marco jurídico es la línea de ayudas. Es decir, teóricamente, ¿no?, tendríamos que tener primero el marco jurídico, luego los instrumentos de apoyo y finalmente las ayudas. Pues hemos empezado un poco al revés. También os tengo que decir, se ha empezado como se ha podido. Y al final la línea de ayudas ha permitido la emergencia e irrupción, ¿no?, de diferentes comunidades energéticas.
Pero lo cierto es que sin tener esa seguridad jurídica, esta orden de ayudas ha construido el marco sobre el que operar. Y no os voy a entrar en detalle, pero se pide que como mínimo haya 5 socios, eh, que tenga que haber pequeña y mediana empresa o ciudadanía, o se establece que los entes locales puedan operar. Pero a su vez, la falta de seguridad jurídica que ha supuesto que, por ejemplo, los entes locales, que cuando se escribía la directiva tenían que tener un rol muy importante y que desde mi punto de vista son los que te permiten hacer el salto de escala para que la comunidad energética no se convierta en un grupo de motivados que intentan transformar, sino en un actor energético en tu localidad. Para mí es muy determinante que el municipio esté incorporado ahí. Bueno, pues ha costado mucho que los municipios se incorporasen. Hasta el punto en que la primera línea de ayudas que salió en el 21 y que se resolvió el año siguiente, de las decenas de comunidades energéticas, no había ninguna constituida por ayuntamientos. O en la nueva línea de ayudas, la que se publicó ahora en el 22, a finales del 22 y se ha resuelto ahora, a finales del 23, pues digamos que constituidas o que forme parte del ayuntamiento, ¿no? De su base societaria, hay 2 o 3 solo. Yo creo que ese ha sido un hándicap. Si bien lo que hemos tenido es, bueno, unas reglas sobre las que transitar, las directivas que son derecho y a su vez las líneas de ayuda que nos han permitido transitar hacia donde teníamos, hacia, bueno, lo que tenían que ser las comunidades energéticas. Os ahorro esto de la orden TED, que es las bases reguladoras, así como las definiciones, pero en las definiciones lo veréis, ¿no? Habla mucho de la participación abierta y voluntaria en las definiciones de las líneas de ayudas. Cualquier persona física o jurídica, ¿no? Que pueda utilizar los servicios de esta comunidad puede ser socia de la misma. Ese es un elemento fundamental, no tiene que haber razones discriminatorias. El control efectivo, y así se define en la línea de ayudas, y así se definió en el borrador de Real Decreto, que bueno, que está durmiendo el sueño de los justos, porque salió justo antes de elecciones municipales y aún no se ha traspuesto, ¿no? Habla precisamente de esa definición de control efectivo, y ese es un poco el contexto. Paso ya a la aplicación práctica para ceñirme más o menos al tiempo. Yo creo que es muy relevante en este contexto, un contexto en el que, fijaros bien, ¿no? Tenemos línea de ayudas por un lado, tenemos una transposición de la directiva escasa, tenemos una expectativa de un Real Decreto que nos debe dar seguridad jurídica y un marco jurídico favorable. En este contexto yo creo que es muy importante pensar en lo que queremos y sí que aquí me gustaría abriros una reflexión. Las comunidades energéticas pueden ya empezar a operar. Pueden empezar a operar porque tenemos un marco jurídico que es aplicable, el de las directivas, 2 figuras jurídicas incorporadas en la ley del sector eléctrico, pero además empezamos a tener experiencias, algunas muy interesantes, de transformación local. ¿Cuál es el reto? El reto es que, digamos, estas experiencias no formen parte de la agenda de los actores más motivados o más innovadores, sino que realmente la comunidad energética sea el instrumento de interacción en transición energética en el ámbito local. Y aquí, antes de entrar en el caso práctico del Prat, permitidme que os haga o que os lance una pregunta. ¿Se os ocurre un mejor instrumento que el de la comunidad energética, y aquí englobo a una figura y a otra, para cambiar la realidad energética de nuestras ciudades o de nuestros pueblos? El marco normativo nos ha dotado una herramienta donde interactúa ciudadanía, empresas, particularmente pequeña y mediana empresa, y entes locales, que nos dice que es un actor energético. Y lo cierto es que el reto del siglo XXI y del 2024 es esa transición energética y esa transición ecológica. Lo que está claro es que las directivas lo que nos han dotado es un instrumento para interactuar y para que el protagonismo en esta transformación energética y esa transición ecológica sea también de aquella gente y de aquellos actores más pegados al territorio. Yo lo cierto es que, obviamente, un municipio podría hacer una empresa pública en materia de energía, o unas empresas se pueden asociar. Pero si queremos casar intereses, el interés del que tiene una logística que le sobra tejado porque en realidad apenas consume, con el interés del industrial que tiene al lado donde le falta tejado porque apenas tiene potencia fotovoltaica que instalar para cubrir su demanda. Si a esos intereses le sumamos el del comercio de la pyme, que está a apenas a unos kilómetros de distancia, y si ahí le incorporamos las
prioridades del municipio que quiere cambiar esa realidad, lo que está claro es que la figura jurídica apropiada para cambiar, para hacer la transición energética, pero para interactuar con intereses, ¿no? Eh, cruzados, pero además con una lógica cooperativa y comunitaria, esa figura es la figura de la comunidad energética. De ahí aterrizo yo a la reflexión de lo que hemos hecho en el Prat para que sirva, oye, como uno de los ejemplos, pero sabiendo que los ejemplos son múltiples. Intentaré explicaros lo que hemos hecho aquí para contrarrestarlo con otras experiencias exitosas y también muy interesantes. Yo creo que lo que es importante en cualquier caso es entender que la comunidad energética tiene que tener una vocación, desde mi punto de vista, no de falansterio energético. Ya sabéis, el falansterio es aquello del socialismo utópico, ¿no? Que mientras el mundo se hundía, ¿no? Unos cuantos trabajaban muy poquitas horas, pero no consiguieron en pleno siglo XIX cambiar la realidad. Bueno, yo no creo que tengamos que construir comunidades energéticas para los motivados, entre los que me incluyo, por otro lado, sino para realmente que sea un nuevo actor. Segundo elemento, yo creo que tenemos que construir comunidades energéticas que pueden ser sectoriales, por ejemplo, comunidades energéticas de polígonos, pero que es aún más interesante construir comunidades energéticas para la ciudad o para el pueblo. Y que a la vez la comunidad energética puede tener un rol distinto en la ciudad que en la España vaciada. En la ciudad, consiguiendo la electrificación, quitar el gas del sector doméstico y acompañando en la movilidad eléctrica. Y en la España vaciada, liderando el retorno de las renovables que se despliegan en el territorio para garantizar una energía más barata, nuevos servicios para la gente del pueblo, pero también una energía más asequible para las nuevas actividades económicas que se instalen en el municipio, dando nuevas oportunidades económicas. En cualquier caso, eso traducido a un municipio metropolitano denso, con logística, industria, aeropuerto, puerto y montón de actividad, nosotros lo hemos traducido en el Prat de Llobregat con una comunidad energética donde estaba ciudadanía, estaba empresa y estaba industria, pero donde además la vocación era dar servicios energéticos tanto al sector doméstico como industrial como logístico. Y sí que entendimos, en este caso, que la promoción municipal era significativa y relevante. Claro, aquí yo creo que tenemos que destacar que las fórmulas jurídicas no es una única figura jurídica posible. Bien, nosotros estuvimos valorando y tengo que deciros y quiero compartir con vosotras y con vosotros, hay algunas comunidades energéticas que se han constituido ya en forma de asociación. Decir que la directiva, pero así también el Real Decreto, el borrador de Real Decreto, no dice tiene que ser una figura jurídica específica. Bueno, el formato asociación puede ser apto en un primer momento, pero a la hora de operar en el sector energético, un sector altamente competitivo, donde necesitas financiación, donde necesitas actuar como actor económico, desde mi punto de vista, no es la mejor figura jurídica a escoger. Otras figuras, la de consorcio público. Pero el problema es que el consorcio público, y lo digo porque aquí en el Prat tuvimos el debate, sabéis que aquí en el Prat hay una empresa pública de aguas y una gran querencia, y en el buen sentido, ¿no? Por empresas públicas, el consorcio público no te da el marco de participación abierta y voluntaria. Os pongo un ejemplo, una buena experiencia en materia de energía, Vilagat, consorcio público en Viladecans, no se ha podido presentar a implementa precisamente por no tener ese marco de participación abierta y voluntaria. Y aquí quedan figuras jurídicas ya poquitas. La figura de la cooperativa es un buen ejemplo. La figura de la cooperativa es la que está funcionando en experiencias exitosas. Os pongo el ejemplo, ¿no? De muchas cooperativas energéticas que operan desde su origen, ¿no? De cooperativa rural a experiencias en Navarra o las experiencias de cooperativas en municipios relativamente pequeños en la comarca de Osona, en la que hay una cooperativa de segundo grado que presta servicios al conjunto de comunidades energéticas. Para mí es un buen ejemplo de cómo pequeños pueblos se articulan en torno a comunidades en forma de cooperativa, pero cooperativas de segundo grado son capaces de suministrar servicios para conseguir la economía de escala. Y tengo que deciros que nosotros aquí innovamos un poquito y lo que planteamos es una sociedad limitada, en el caso del Prat. Pero una sociedad limitada que tenía una pequeña trampa, ¿no? Primero, es una sociedad limitada sin ánimo de lucro subjetivo, una sociedad limitada, por tanto, que no puede repartir dividendos y que todos los beneficios repercuten en el territorio o entre los socios, en que el ayuntamiento tiene un 40%,
en que sacamos la pública concurrencia para la selección del capital privado, donde participan desde personas físicas a pequeñas y medianas empresas o actores muy relevantes en el Prat, como la Cooperativa Obrera de Viviendas. No os penséis que es poca cosa, ¿eh? Administra cerca de unas 80 comunidades de propietarios, o Fundesplai, que es un actor relevante, ¿no?, en Cataluña en materia de educación en el tiempo libre. Y luego lo que hicimos es también seleccionar una asociación de usuarios para que todo vecina, todo vecino que que les sea prestado el servicio forme parte automáticamente de la gobernanza de la comunidad. ¿De acuerdo? Vecinos, vecinas, ayuntamiento teníamos siempre el 60%, pero a la vez interactuábamos con capital privado. Esto se constituyó con un capital de 500.000 euros, donde el ayuntamiento tiene una participación menor del 50%, se garantiza el liderazgo, se garantiza el carácter abierto y voluntario y se permite que la gente no tenga que poner dinero para participar, porque también hay que construir comunidades energéticas en función de cada realidad socioeconómica, permitiendo también la participación de empresas locales o de otros actores interesados, ¿de acuerdo? ¿Qué puede hacer una comunidad? Y aquí sí que quiero detenerme un poquito, ¿no? Porque muchas veces pensamos en las comunidades energéticas como si fuesen un autoconsumo. El otro día estaba en un debate y me decían, pero una comunidad puede operar en un rango de 500, de 2.000 metros. Sabéis que el autoconsumo compartido se podía hacer entre aquellos que compartían red, primero de baja tensión, después de media, en radios de 500 metros, Real Decreto 4.219, que recientemente se amplió a 2 kilómetros en materia de fotovoltaica. Tú puedes compartir autoconsumo, es decir, puedes llevar la fotovoltaica que está en casa de Rafael a casa de Cristina, siempre y cuando vivan a menos de 2.000 metros, bien, sin pagar cargos y peajes. Y la gente me decía, bueno, pero es que una comunidad energética puede operar solo en 2.000 metros. No confundamos. Una cosa es el autoconsumo, pero una comunidad energética puede gestionar diferentes autoconsumos. Es más, es aconsejable que gestione diferentes autoconsumos para conseguir la economía de escala, porque una comunidad energética debe tener la vocación de hacer mucho autoconsumo, pero la comunidad energética debe y puede ser muchas más cosas. Debe y puede ser una propuesta de movilidad eléctrica compartida, o el quitar el gas y electrificar consumos, instalando aerotermia, o rehabilitar energéticamente, o hacer gestión de la demanda, o plantear nuevas estrategias de almacenamiento. Todo eso puede ser una comunidad energética. Dicho esto, el problema y el reto de las comunidades energéticas hoy es que el autoconsumo colectivo cuesta mucho porque un operador que es clave para la legalización del autoconsumo colectivo, las distribuidoras, no están cumpliendo del todo bien su función. Y en función de la distribuidora que te toca, puedes legalizar el autoconsumo en 3 meses o 6 meses, o depende de la que tengas, a nosotros nos ha pasado, más de año y medio. Por tanto, hay otro elemento que es, hay que normativizar y retribuir a la distribuidora para que cumpla su función, y esto no se está consiguiendo, pero en cualquier caso, la vocación tiene que ser prestar muchos más servicios. Claro, el escenario de 2 kilómetros, os he puesto aquí una foto del Prado, os podría poner muchas. Lo que veis aquí es un núcleo relativamente denso y en la que los 2 kilómetros lo que te permite es desde Fondo de Empecho, el Fondo de Empecho está aquí, llegar a todo el municipio. Pero es que os podría poner muchas más fotos. El polígono de Maslau te llega a la mitad del municipio, el Struc te llega a todo el municipio, o incluso el polígono Pratenc, esta cubierta que veis aquí es SEAT Componentes, donde caben 7 megavatios, que lo consume todo SEAT de lunes a viernes. Estos 7 megavatios podrían repartirse entre vecinas y vecinos, porque hay que recordar que el autoconsumo hoy es legal repartir coeficientes distintos entre semana que en fin de semana. Por eso os decía yo la importancia precisamente de una estrategia global que lo que haga es casar intereses de logística, industria, doméstico, pyme, restauración y comercio. Acabo ya. Nosotros hemos planteado una estrategia, como os decía, con una vocación oye, de intentar competir. Y el principal problema que tenemos hoy, que estamos ya arrancando la primera legalización de autoconsumos, nosotros arrancamos ahora con 400 kilovatios cedidos del ayuntamiento, algunos instalados en las cubiertas de las iglesias del Prat, porque se llegó a un acuerdo entre la iglesia y el ayuntamiento del Prat para que nos cediesen los tejados. Luego, a esto le añadimos excedentes de algunos socios importantes como Fundesplai
que compensamos sus excedentes e instalamos, y ahora arrancamos con 500 kilovatios. 500 kilovatios está muy bien, pero a veces limitado. Nos permite llegar en torno a 600, 700 vecinos. Arrancaremos también con ahora, se implementa, que hemos sacado la mejor nota en España, con 1.400 kilovatios más. Está bien, pero a su vez a eso le tenemos que añadir otros servicios. Y es importante aquí empezar a ofrecer servicios de comercialización, aún sin constituirte como comercializadora. Nosotros lo haremos mediante comercializadora marca blanca. Y luego hay otros elementos que se pueden incorporar, y lo hemos hecho a nivel local, como movilidad eléctrica, 14 vehículos eléctricos compartidos, o como quitar calderas de gas y poner aerotermias. En cualquier caso, lo que es muy importante, y acabo ya, Cristina, os ahorro todo esto, dejo de compartir, es el entender que la comunidad energética es la herramienta y el instrumento para, para transformar la realidad. ¿Cuál es el problema? Que cuando esto vas a un municipio y lo planteas, muchas veces interventores o secretarios no lo ven claro. A nosotros nos ha costado mucho. Una de las alegaciones que hemos incorporado muchos actores es la necesidad o de importancia de que se incorpore en el borrador de Real Decreto, pues bueno, y en el borrador no, ya en el Real Decreto, el interés público. El interés público para que la administración local realmente utilice este elemento como la comunidad energética como un factor, como un vector de transformación económica y de transición energética y ecológica. Yo lo que sí que creo que el momento es precioso, que allí donde tenemos una transición energética más aterrizada en lo local, lo que nos encontraremos serán con menos resistencias para que la transición se produzca, que hoy en el ámbito urbano necesitamos dar ejemplo que hacemos los deberes y que en el ámbito rural necesitamos el retorno al territorio para que realmente la transición energética sea protagonizada también por este territorio. A mí no se me ocurre mejor instrumento que el de la comunidad energética. Y como os decía, puede participar el ente local o no participar. Si participa el ente local, se construye un marco de confianza. Os puedo garantizar que nosotros en 15 semanas, en 15 días, movilizamos cesión de tejados como no podíamos imaginar. Si está el ayuntamiento, la gente se fía. Si Cristina y yo vamos a decir, venga, cédeme el tejado, pues la gente dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Bueno, yo creo que eso es lo que nos permite pensar en grande y sobre todo pensar en que el municipalismo y los municipios, el principal vector de transformación es adaptación al cambio climático y y en la misma importancia, transición energética para descarbonizar, para reducir emisiones y para electrificar, partiendo de la base que el mejor kilovatio es el no consumido y el segundo mejor el renovable. Y en cualquier caso, siempre el eléctrico. Bueno, yo me quedo aquí y agradeceros la invitación y bueno, y a escuchar también las reflexiones que haréis desde el panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joan. Nos quedamos con eso, ¿no? Con esas ideas que decías de las comunidades energéticas como instrumento de transformación social, de dinamización económica, por lo tanto, como vector de transformación, de interés público, etcétera. Yo creo que con esta exposición que has dejado muy claro conceptualmente qué es una comunidad energética, qué características tiene que tener, cuáles son, de alguna forma, los elementos críticos de éxito, ¿no? que habéis encontrado en vuestra aplicación ahí en el Prat, estamos en condiciones ya de profundizar un poco más y de conocer otras experiencias que están teniendo lugar y que nos pueden ayudar a escalar. Porque como bien decías, hay una cosa en la que coincidimos mucho que a mí me gusta resaltarla y subrayarla, y es que es momento de pensar en grande. Tal y como estamos, tanto a nivel de emergencia climática como a nivel de los instrumentos que se están poniendo en marcha para acelerar la transición energética, ya ha pasado el momento de las experiencias piloto, digamos, y ya tenemos suficiente conocimiento entre todos y entre todas como para poder empezar a pensar en grande, ¿no? Por lo tanto, creo que es momento de aprender de lo aprendido para poder escalar. Voy a presentar a los miembros de la mesa que nos van a acompañar y que nos van a permitir esto, profundizar en otras experiencias que nos permitan aprender mucho más. Nos acompañan Óscar Fernández, jefe del Plan Energético y Proyectos Europeos del Servicio de Transición Energética del Gobierno de Navarra; Ginés Tamari, de la Agencia Local de Energía de Osona. Está también con nosotros Rafael Larreina, presidente de la cooperativa Red de Comunidades Energéticas, una experiencia distinta. Y desde una entidad social y ambiental como es ECODES, Carlos Pesqué,
que es subdirector del área de energía y personas de CODES. Así que con ellos 4, y Joan, que no se nos va a ir muy lejos, vamos a intentar profundizar en esto, cada uno desde el punto de vista de lo que tiene diferencial de su experiencia, ¿no? Óscar Fernández, buenas tardes, jefe del Plan Energético y Proyectos Europeos del Servicio de Transición Energética del Gobierno de Navarra. Cambiamos de comunidad, pasamos del Prat Sí. de Cataluña, nos vamos a Navarra, que así vamos conociendo realidades Sí. de zonas distintas, ¿no? Óscar, te quería plantear una primera cuestión. ¿Cuáles son las medidas económicas y sobre todo fiscales que habéis puesto en marcha desde el Gobierno de Navarra para poder fomentar la constitución de las comunidades energéticas? Hola, buenas tardes, Cristina. En primer lugar, pues agradecer a Dalef la invitación a esta jornada. Es un placer para nosotros poder participar aquí como administración regional. Entonces, bueno, en lo relativo a la pregunta que nos planteas, pues empezando por las medidas económicas, desde el Gobierno de Navarra tenemos abiertas un par de convocatorias de subvenciones de ayudas a las comunidades energéticas, que empezamos a trabajar con ellas desde el año pasado, el año 2023. En principio, dado la existencia de tanto la convocatoria del IDAE del C Implementa como de la propia convocatoria de autoconsumo del programa 4 de los fondos MRR, en principio pues nos centramos más en asistencias para la participación y la constitución de comunidades energéticas que no en la implementación, ¿no? Entonces, yendo a la primera de ellas, es la convocatoria del año 2023 para las entidades locales. Hay una de las líneas de actuación en el que se subvencionaban, por un lado, el proceso participativo para la conformación del grupo motor y la comunidad energética, el proceso constituyente de la comunidad energética como entidad jurídica y la definición de los planes necesarios para el desarrollo de la comunidad energética. Entonces, la segunda de las convocatorias, esa sí que es específica para las comunidades energéticas. Entonces, el primer año lanzamos en el 2023 a convocatoria centrada especialmente en en las siguientes medidas: en procesos participativos y constituyentes de comunidades energéticas, la planificación, acompañamiento y asesoramiento de actuaciones de comunidades energéticas, la redacción de proyectos e inversiones en energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible y compartida, inversiones en energías renovables, eficiencia energética y movilidad sostenible y compartida, y el desarrollo de convenios y cesiones de espacios a favor de comunidades energéticas. Entonces teníamos una cuantía anual de 260.000 euros el año pasado, de los cuales llegamos a alcanzar hasta el 80% de la financiación, ¿no?, de las propias entidades, ¿no? Entonces, ahora estamos trabajando la convocatoria del año 2024, que tenemos intenciones de sacarla dentro de un par de meses, abril-mayo aproximadamente. Vamos a aumentar bastante la cantidad inicial que teníamos en el año 2023 de 260.000 euros a un importe superior a 1 millón de euros, y debido a que ya ha acabado la convocatoria de autoconsumo, que la fecha de solicitud será 31 de diciembre de 2023, que también gestionamos en nuestro servicio, vamos a añadir el presupuesto a estas medidas hasta 1.300.000 euros en total. Entonces, como bien ha comentado John Herrera en la presentación previa, en el tema de implementación nos queremos centrar sobre todo en aquellas comunidades energéticas que estén focalizadas en que participen las propias entidades locales, por un lado, y luego también en aquellas comunidades energéticas que nazcan relacionadas con polígonos industriales, ¿no?, para fomentar un poco la participación de las pymes, ¿no?, en este segundo lugar. Luego, a su vez, aparte de estas convocatorias de subvenciones, también durante el año pasado acompañamos directamente, bien por personal propio del Servicio de Transición Energética o bien financiando a diferentes comunidades energéticas del ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, para acompañarles a la presentación de las convocatorias Se Implementa del IDAE. Luego, a su vez, en principio, el Gobierno de Navarra ha sido beneficiario de una convocatoria de oficinas de transformación comunitaria que son gestionadas también del IDAE. Fuimos beneficiarios a finales del año pasado. Estamos en proceso de montar una red
de oficinas de transición comunitaria a nivel regional de la Comunidad Foral de Navarra, aprovechando los grupos de acción local. Ya tenemos ya una página web operativa desde finales del año 2023 que se llama viquena.es, que son unos viveros para la creación y la dinamización de las comunidades energéticas aquí en Navarra, en el que por una parte el 50% de fondos viene del IDAE y el otro 50% de fondos viene de presupuestos propios de gobierno de Navarra. Y luego ya en relación a las medidas fiscales, desde el gobierno de Navarra, somos una comunidad autónoma foral que tenemos ahí ciertas potestades en principio en tanto el impuesto de sociedades como el impuesto de la renta de las personas físicas. Ya llevamos muchos años en principio teniendo unas deducciones fiscales por inversión en instalaciones de energías renovables, vehículos eléctricos, sistemas de recarga y en concreto en las inversiones para instalaciones renovables. Tenemos una línea especial de porcentaje de deducción fiscal superior por aquellas instalaciones de generación de electricidad en el que participen comunidades energéticas. A modo de ejemplo, en principio, para unas instalaciones de autoconsumo individual podríamos llegar a unas deducciones fiscales tanto en el IRPF como el impuesto de sociedades del 25%, y para el caso concreto de las comunidades energéticas tenemos un 5% adicional y entonces estaríamos llegando a un 30% en su total. Muchísimas gracias, Óscar. Creo entendido que tenéis también algún tipo de medida concreta, específica para población vulnerable. ¿Nos podrías contar brevemente? Vale, sí. A ver, nosotros en principio, desde el Gobierno de Navarra, en el año 2022 lanzamos una orden foral por la que se establecen medidas de fomento de las comunidades energéticas renovables, en que un artículo hace mención expresa a los consumidores vulnerables. Entonces, en este articulado se indica que se velará por la integración de las comunidades de energía en aquellas personas que tengan la condición de consumidores y consumidores vulnerables, y luego a su vez en otros de los puntos se indica que cuando forme parte de las comunidades de energía alguna administración pública deberán adoptarse medidas de lucha contra la pobreza energética. A modo de ejemplo, quiero comentar una comunidad energética que se llama Garesbide, que es de Gares, que es el nombre en vasco de Puente la Reina. Entonces, desde el Ayuntamiento de Puente la Reina se ha puesto a disposición de la propia comunidad energética un espacio público de un frontón, de una instalación deportiva, para que la comunidad energética pueda implementar una instalación fotovoltaica en su cubierta, y a cambio de poder facilitarle el uso de esta cubierta, lo que les ha indicado en principio es que cuando se establezcan los coeficientes de reparto, ellos tienen una vivienda pública de titularidad del Ayuntamiento de Gales de Puente de la Reina, que lo están utilizando, digamos, para personas vulnerables, ¿no? En principio, pues, que parte de la energía eléctrica que está destinada, con el que se produce en esa instalación fotovoltaica de la comunidad energética, pues vaya para esta vivienda y beneficie a estas personas vulnerables, ¿no? A modo de ejemplo. Clarísimo. Pues muchísimas, no sé si me está viendo. Sí. Muchísimas gracias, Óscar. No te vayas muy lejos, que luego continuamos en el debate. Vale. Pero me gustaría ahora avanzar, irnos a otra experiencia distinta. Volvemos nuevamente a Cataluña, vamos de un lado para otro, y me gustaría saludar a Ginés Tamari, de la Agencia Local de la Energía de Osona. Una experiencia distinta, una agencia local en este caso, con una perspectiva diferente a lo que hemos conocido hasta ahora, y en esta, desde la agencia, sabemos que colaboráis con 48 ayuntamientos con el objetivo de reducir las facturas energéticas. ¿Cómo valoras esta experiencia? ¿Qué volumen de ahorros estáis consiguiendo? ¿Cuáles son los principales vectores que ayudan a ello y aquello que consideres que es más útil, ¿no? De cara a contar y que se pueda también extender la experiencia? Hola, buenas tardes. Ante todo, dar las gracias por la oportunidad de poder estar aquí y conocer también estas otras experiencias. Algunas ya las conocía, como el Prat, pero seguro que aprendo muchísimo. Voy a hacer un poco de historia.
en cuanto a cómo se formó la Agencia Local de la Energía de Osona, porque creo que es relevante por la capacidad que tiene de creación tanto de ahorro como de comunidades, como ahora os iré contando. Es un departamento del Consejo Comarcal de Osona, se trata de una administración supramunicipal que se inició hace un poco más de 20 años. En sus inicios se estaba dando servicio a 11 ayuntamientos. Actualmente lo damos a 50, con una población de 150.000 personas. Nuestros objetivos básicos son promover la eficiencia y el ahorro energético y promover las energías renovables. De hecho, tenemos un plan, el Plan NEO, que nos marca que para el 2030 queremos una reducción del 40% de las emisiones de CO2. Nuestro público objetivo es amplio. Trabajamos tanto con ayuntamientos, con administraciones públicas que tenemos algún convenio, con empresas, con otras instituciones privadas y, como no, con particulares, también con las comunidades energéticas. Entonces, ¿qué servicios se ofrecen desde la ALEO, la Agencia Local de la Energía? Ofrecemos contabilidad energética y optimización de la contratación. Se están monitorizando y telegestionando más de 140 equipamientos públicos. Se identifican proyectos de renovables y vemos cómo financiarlos. Y finalmente se están impulsando comunidades energéticas. Actualmente en la ALEO trabajamos 7 personas. Comentar que, como decía Óscar, a nosotros también nos han concedido una ayuda OTC con la que yo estoy contratada. Para que veáis un poco algunos datos. Los datos que os mostraré son como máximo del 22 porque el 23 aún no lo tenemos cerrado, ¿vale? Entonces, vemos que en el periodo 21-22 hubo un pequeño descenso en el consumo energético de los ayuntamientos de un 4%, pero hubo un marcado incremento en el coste energético que vieron los ayuntamientos de un 66% debido al incremento en el precio de la energía, sobre todo la luz y el gas. En cuanto al ahorro, ya yendo a la pregunta que me hacías, hay el ahorro directo y el indirecto. Nosotros solo contabilizamos el directo, ¿vale? Porque el indirecto es muy complicado de calcular. Por ejemplo, si se instalan LEDs en un pueblo, ¿no? Que tienes una reducción del consumo de entre un 50 y un 75%, pero nos es muy difícil de irlo calculando. O si instalamos biomasa o cuando se hacen compras conjuntas de electricidad. Entonces, yendo a este ahorro directo que nos es muy fácil de calcular y analizando un periodo de los últimos 13 años, que es desde cuando se está haciendo sistemáticamente y tenemos los datos. Tenemos 3 tipos de ahorros. El primero es la optimización de la tarifa. Esto significa, por ejemplo, que si un ayuntamiento tiene contratado una tarifa que no es la que toca o una potencia por encima de la que le tocaría. Aquí hemos conseguido en 13 años, recuerdo, un ahorro de 1.100.000 euros, que es muchísima cantidad de ahorro. Luego hablaremos de porcentajes de ahorro. La segunda pata es donde obtenemos mucho ahorro son las reclamaciones, ¿no? Por ejemplo, si observamos un error en la facturación, ahí tenemos un ahorro de 600.000 euros. Y finalmente, el ahorro, la pata más grande, digamos, es de las subvenciones. Aquí estamos hablando de 6 millones de euros. Aquí me gustaría destacar que, como ya os dije, estamos viendo datos hasta el 22. Si estuviéramos viendo el 23, este año ha entrado mucha subvención y estaríamos hablando de otros números. Por lo tanto, estamos hablando de un total de ahorro para los 50 ayuntamientos a los que da servicio la ALEO de casi 8 millones de euros, que se dice muy rápido. Para que os hagáis una idea. Perdona un segundo, estás hablando solamente ahora mismo de ahorro de ayuntamientos, porque también prestáis asesoramiento a empresas, a asociaciones, eso va aparte, ¿no? Vale. Ahora estoy hablando solo del ahorro en los ayuntamientos, que es el que tenemos como más rápidamente calculado. Sí, se da servicio a otros entes, pero esto no lo tengo ahí. Entonces, por ejemplo, con los ayuntamientos funcionamos que ellos nos pagan una cuota, ¿vale? Imaginamos un ayuntamiento pequeñito, pues de menos de 1.000 habitantes,
siempre voy en periodos de 13 años, durante 13 años pues ha pagado una cuota acumulada de 5.500 euros, pero es que el ahorro acumulado en estos años es de casi 50.000 euros. ¿Vale? Si vamos al otro caso, que es el municipio más grande, el de por encima de 10.000 habitantes, el coste de esta cuota acumulada es de 40.000 euros, mientras que el ahorro es de 400.000 euros casi. Estamos hablando, por lo tanto, de una tasa de ahorro de entre más de un 750% y un 3.000%. Realmente los números son increíbles, ¿eh? Perfecto, sí, son absolutamente increíbles. Me gustaría que nos dieras también una pincelada de esas otras ayudas o relaciones que tenéis con el sector privado, con empresas, con asociaciones, etcétera. Ya no tanto los ahorros, que entiendo que va por otro lado, sino qué tipo de cosas hacéis también para ayudarles a avanzar en este sentido y si piensas que esto ayuda a lo que decía yo al principio, ¿no? A convertir las comunidades o el otro tipo de iniciativas energéticas en vector de transformación social y económica. Claro, nosotros lo que hemos visto en Usona es que aunque estas ayudas en el ahorro son importantes, el verdadero cambio que hemos vivido en Usona ha sido gracias a las comunidades energéticas. No sé si te refieres a esto, si te respondo bien a la pregunta. Sí, perfectamente. Nosotros lo que vimos es que se juntaron como varios factores en el año 21. El precio de la energía estaba muy alto, había ayudas del ICAEN para particulares y bonificaciones en el IBI, y entonces había mucho interés para instalar fotovoltaica, pero en casas particulares. Entonces, desde la ALEO, que se iban a dar charlas en los pueblos, y se comentaba el tema de las comunidades energéticas, que hasta entonces era como el gran desconocido. Como en Usona tenemos una gran suerte y es que hay diversas comunidades energéticas que han sido pioneras, como las de los municipios de Balañá, San Pedro de Torelló o Olós, de las que seguro que habéis oído hablar. Esto nos ayudó y animó a los otros municipios a meterse en esto que nadie sabía muy bien qué es. De hecho, ya en la primera charla ya hemos visto, ¿no?, que el marco legal aún no está del todo definido y que vamos tirando de las ayudas para las definiciones, que es una cosa rarísima. Pues ahí estamos. Pero de hecho, en Usona ahora mismo ya hay 28 comunidades energéticas constituidas y 2 en fase de valoración. En estos momentos, el 94% de la población de la comarca tiene a su alcance, es decir, en su municipio, una comunidad de la cual puede formar parte. Y algunos datos más. Por ejemplo, recientemente se han obtenido 4 millones de euros en subvenciones para las comunidades energéticas, básicamente para reforzar las comunidades, iniciar nuevos proyectos, ejecutar 24 instalaciones fotovoltaicas, para 3 proyectos de movilidad eléctrica sostenible y un proyecto de geotermia compartido. En Usona, la verdad es que se va a ritmos muy distintos. Hay comunidades que justo ahora están viendo cómo se constituyen y hay otras que ya están yendo hacia la geotermia compartida, que parece un sueño. Entonces, desde el Consejo Comarcal de Osona lo que ofrecemos es soporte a estas comunidades energéticas, y en nuestra página web, que la podéis consultar buscando OTC Osona en Transición, tenemos muchísima documentación para estas comunidades que se están empezando a crear. Por ejemplo, documentación muy, muy útil. Modelo de estatutos, un modelo de reglamento interno, que claro, si se tienen que poner a escribirlo de cero las comunidades, esto es mucho trabajo. También tenemos que estos días lo estamos usando muchísimo, un modelo para que los ayuntamientos puedan ceder los tejados de los edificios públicos para que una comunidad energética pueda poner ahí la fotovoltaica, ¿no? Por ejemplo, que un ayuntamiento quiera ceder el tejado del pabellón para que vaya una comunidad. Estos documentos lo que hacen es dar seguridad tanto a las comunidades como a los ayuntamientos. También tenemos una herramienta que nos permite calcular las distancias al autoconsumo, que de 500 o 2.000 metros, pues dependiendo de si está en suelo o en tejado.
y una guía súper completa de cuáles son los pasos para formar una comunidad energética. El último documento que hemos añadido es el de preguntas frecuentes sobre las aportaciones al capital social, porque uno de los temas que más preocupan a las comunidades, obviamente, es cómo se van a financiar, y más teniendo en cuenta que ahora el precio de la electricidad está bajando y ya no sale tan a cuenta. Genial. Pues muchísimas gracias, Inés. La verdad es que decías, esto es increíble y estaba pensando, si hace nada, 4 o 5 años nos hubieran contado que llevamos a estar hablando de comunidades energéticas u otro tipo de iniciativas, tal y como estamos planteando ahora, con tantas iniciativas concretas ya puestas sobre la mesa, tanto aprendizaje, probablemente no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Y aquí estamos, con lo cual quiere decir que esto está avanzando a un ritmo muy, muy rápido. Déjame que dé la bienvenida ahora a Rafael Larreina. Él es presidente de la Cooperativa de Red de Comunidades Energéticas. Y por cierto, ya que estamos hablando de estrategias de segundo nivel, ¿no? Una cooperativa de red de comunidades, tenemos un mensaje en el chat que nos ha puesto Domènec Vila-Navarra, que dice: buenas tardes, desde el sector cooperativo agrario estamos impulsando y creando comunidades energéticas rurales y nos interesa poder trabajar conjuntamente en el marco de las comunidades energéticas. Lo digo porque entiendo que hay gente aquí que está tomando nota para ir generando más red y ponerse en contacto. Así que insisto en esto, comunidades energéticas rurales, nos manda su contacto Domènec Vila-Navarra. Domènec, si me estás escuchando y quieres dejar alguna página web o algún correo para contestarte, pues fenomenal. Y le preguntan también a Ginesta cuál es el nombre de la página que ha contestado, perdón, que ha comentado antes. Lo pone aquí en el chat también, por si lo queréis ver, y si no, novaenergiaosona.cat. Y allí tenéis toda la información. Bueno, Rafael, pues efectivamente eso se trata ya de hacer red, ¿no? De ir generando asociación, red, agrupaciones, lo que sea, de comunidades que ya estáis en marcha. En concreto, vosotros contáis con 121 comunidades energéticas que engloban a 3.126 hogares que ya se están beneficiando del ahorro energético y de la reducción de emisiones que suponen las renovables y vuestro modelo. ¿Qué peso crees que tiene, por un lado, la parte del ahorro, ¿no? La parte de vamos a ahorrar dinero, vamos a gastar menos, vamos a ser más eficientes, y por otro lado también la parte ambiental a la hora de que alguien decida formar parte de esta comunidad o constituir esta comunidad o de alguna forma entrar en esta revolución energética? Activa el audio, Rafael, que no te escuchamos. Sí, perdón, me Ahora, había olvidado de gracias. conectar Sí. el micrófono, ¿no? Decía, bueno, agradeceros esta iniciativa, yo creo que es muy positiva, ¿no? De intercambiar ideas y abrir nuevos campos y nuevos horizontes, ¿no? Yo decía que nuestra cooperativa surge de abajo arriba, surge a partir de una primera comunidad energética que empezó a autoconsumir energía en junio, va a ser 4 años, pues en el junio del año 20, ¿no? Que es Esparza de Galar, al sur de Iruña, de Pamplona, y de esa experiencia y con las ideas del grupo promotor de aquella comunidad energética, pues se ha ido extendiendo a otros ámbitos, ¿no? Fundamentalmente en Álava y en Navarra, porque la base inicial son los concejos. Los concejos es un ente que existe en el ámbito fundamentalmente de Álava y Navarra, ¿no? Son entidades locales menores, pero que tienen sus propias competencias, su propio sistema organizativo y sus propios órganos de gobierno, basado en el trabajo comunitario. Con lo cual, digamos que la filosofía de las comunidades energéticas de la directiva de la Unión Europea conecta directamente con la experiencia tradicional de los concejos, de ese trabajo comunitario, del auzolan, que se dice en la lengua vasca, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como fueron surgiendo las distintas comunidades energéticas, y desde esa reflexión vimos que la ley de cooperativas nos da un instrumento muy importante. La ley de cooperativas prevé que en las cooperativas puede haber secciones con funcionamiento independiente. ¿Eso qué significa? Que cada comunidad energética se constituye en una sección de la cooperativa con funcionamiento independiente. Ellos tienen sus propios órganos de gobierno, sus propios estatutos, sus propios órganos de decisión, pero al mismo tiempo tiene el respaldo pues jurídico, administrativo, de asesoramiento de la cooperativa, ¿no? Eso da respuesta a un elemento fundamental, que es ya voy a la pregunta que planteabas, Cristina, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que mueve? Nuestra experiencia es que los grupos tractores, los que inician
el movimiento suele ser personas que están concienciadas con la causa medioambiental, ¿no? Es decir, de cuidar el planeta, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se va juntando gente que inicialmente hay otro grupo de personas que conectan por el tema del ahorro de la factura, que es un tema importante para ellos, ¿no? Pero nuestra experiencia, y hay otro grupo también que conecta con ese espíritu comunitario, es decir, de ver qué podemos hacer en común, ¿no? La experiencia nuestra es que al final, una vez que se ponen en marcha, todo el mundo va avanzando en su planteamiento. Es decir, quien entraba por el interés de la factura va conectando con el interés medioambiental, con el tema comunitario, ¿no? Por ejemplo, alrededor de las comunidades energéticas están surgiendo otras iniciativas, ¿no? Pues de grupos de consumo, por ejemplo, ¿no? Que surgen ya en Esparza-Gala en la primera, grupos de movilidad, surgen temas de solidaridad, por ejemplo, en una de las comunidades energéticas de ámbito urbano, además, pues ha surgido un sistema de microcréditos interno a la propia comunidad, pues para hacer frente a las inversiones. Es decir, bueno, pues en esta manzana de casas puede haber vecinas o vecinos que en este momento no disponen de los 1.500 euros que hay que aportar para hacer frente a poner en marcha y a construir la instalación fotovoltaica, ¿no? Dice, bueno, pues ¿cómo hacemos, entre otros que sí podemos poner los 1.500 y podemos poner un poco más, hacer un sistema de microcréditos para que nadie se quede fuera por razones económicas y que luego vayan recuperando, digamos, su deuda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Vayan contribuyendo, ¿no? Pues a lo largo de los kilovatios usados a lo largo del tiempo, ¿no? Hay otros que se han puesto en contacto, por ejemplo, con la red local de Cáritas, pues para buscar personas que estén en situación de pobreza energética y darle solución a ese problema mediante subvenciones, mediante apoyo de kilovatios, etcétera, ¿no? Es decir, alrededor de las comunidades energéticas va surgiendo esa concienciación medioambiental, de compromiso con el cuidado del planeta, y va surgiendo también esa concienciación social, ¿no? Es decir, bueno, no estamos solos, tenemos un aspecto comunitario que hay que cubrir, ¿no? Rafael, de toda la experiencia que vosotros tenéis, hay mucho que compartir, sobre todo con esa idea de que los demás puedan aprender y poner en marcha, ¿no? Para acelerar todo el proceso. Si tuvieras que extraer algunas lecciones aprendidas ya por vuestra iniciativa para compartir con el resto, ¿cuáles serían las 2 o 3 que tú consideres fundamentales? Yo creo que la fundamental es ese compromiso con la comunidad, ¿no? Es decir, estar dispuesto a aportar parte de mi tiempo al común, ¿no? La cooperativa es una cooperativa sin ánimo de lucro, ¿no? De consumidores de energía renovable, ¿no? De energía limpia, ¿no? Y que tiene ese espíritu comunitario detrás, ¿no? Entonces, esa es la primera experiencia, donde hay un grupo de personas que piensan en común, ¿no? Pues de ahí surge una comunidad energética y tiene esa capacidad de atracción a otras personas, ¿no? Luego yo creo que también es importante, como se señalaba antes, la colaboración de las instituciones, ¿no? De los concejos, de los ayuntamientos. Ahí suele haber complicaciones, como yo creo que señalaba Joan muy bien, ¿no? Es decir, los ámbitos administrativos, ¿no? Es decir, los secretarios, los interventores, ante una cosa nueva, se ponen un poco de uñas, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿esto qué es? Hay que tener cuidado, esto es legal, no es legal, ¿no? Y ahí muchas veces surgen dilaciones, ¿no? Y dificultan. Hay otros casos en los que, sobre todo los concejos, que no tienen esa carga administrativa y burocrática que tienen los ayuntamientos, pues el elemento suele ser mucho más activo, ¿no? Y mucho más facilitador de cubiertas comunes, de frontones, de polideportivos o de centros sociales, pues para poner en la instalación y contribuir, ¿no? Y al mismo tiempo integrarse ellos mismos también como uno más en la comunidad, pues para conseguir esa contribución a la descarbonización, al ahorro energético y a la energía limpia, ¿no? Y luego hay un tercer elemento que también yo diría que hay que tener paciencia y determinación, ¿no? Que es el tema de los distribuidores, ¿no? Eso señala también, ¿no? Bueno, pues nosotros al final hemos logrado hacer, por ejemplo, un convenio con el distribuidor de la zona, ¿no? Pues precisamente para agilizar esos trámites, ¿no? Y se está consiguiendo, a veces con paciencia, ¿no? Pero que esos trámites que al principio duraban año y medio, pues se están reduciendo a 3 meses ahora en la práctica. Y este es un avance importante, ¿no? Y luego yo diría que hay otro elemento también interesante, ¿no? En las comunidades energéticas de experiencia, ¿no? Y es esa implicación de una institución con otra o de un colectivo con otro, ¿no? Esa difusión como una mancha de aceite que se va extendiendo de un ámbito a otro, ¿no? Y eso también está consiguiendo
pues esa extensión del modelo, ¿no? Es decir, a partir de ese gota a gota, ¿no? Y con una idea también de fondo que a mí me gusta mucho subrayar, que es que a partir de cosas pequeñas se pueden hacer cosas muy grandes. Es decir, estas comunidades energéticas que están en el área de la red tienen también un compromiso importante con el medio ambiente y con el medio rural. Es decir, no ocupar terrenos de otros usos. Es decir, no ocupar, que es uno de los peligros. Ahora mismo hay una oleada tremenda, al menos en el País Vasco y en Navarra y también en otras, en la zona de Cáceres, que también hay comunidades energéticas de la red, ¿no? De grandes huertos solares ocupando tierras de cultivo, ¿no? Y anulando pues, un elemento que es básico pues, para el medio ambiente, para la alimentación y para hacer frente de que no desaparezca el sector primario, ¿no? Entonces, ese es uno de nuestros compromisos. Y frente a esos grandes huertos solares, nosotros decimos, con pequeñas instalaciones, que pueden ser pues, de 30 megavatios, de 80, de 100 megavatios pico como máximo, ¿no? Para estar dentro del ámbito del autoconsumo, se pueden conseguir cosas muy grandes, ¿no? Decía, ahora mismo las comunidades energéticas están en el ámbito de la red en distintas fases de desarrollo. Cuando estén todas en autoconsumo, pues van a ser casi 8 megavatios de potencia, ¿no? A partir de pequeñas instalaciones. Es decir, 8 grandes huertos solares ocupando muchas tierras de cultivo, pues no van a ser necesarios, ¿no? Porque a partir de pequeñas instalaciones se pueden hacer cosas grandes desde el punto de vista de la generación eléctrica, desde el punto de vista de la descarbonización, desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente. Muchísimas gracias, Rafael. Experiencias clarísimas y lecciones que pueden ayudar muchísimo entre unos y otros a que esto se multiplique mucho más rápido y efectivamente, como bien decías, de la manera más respetuosa posible con el entorno, con la comunidad, con el resto de usos, etcétera. Veo que Domènec nos ha compartido aquí ya una serie de enlaces, correos electrónicos, enlaces a proyectos y tal, para que se pueda contactar con él, con lo cual ojalá este webinar sirva también para iniciar ya estas redes que estamos comentando. Antes de dar paso al debate, me gustaría saludar a nuestro último invitado. Se trata de Carlos Pesqué, compañero en ECODES, subdirector del área de energía y personas de ECODES. Carlos, desde ECODES hay ya 4 iniciativas relacionadas con comunidades energéticas. Barrio Solar, Comunidades en Marcha, Energía Común, que es una página web que luego nos cuentas, y la energía del barrio. Esta última iniciativa, la energía del barrio, tiene algunas características propias que me gustaría que nos compartieras de cara a, bueno, pues a señalar, ¿no? Cosas que pueden ayudar también al resto a avanzar en este sentido. Cuando quieras. Bueno, gracias Cristina y gracias a Dalet por invitarnos a participar en este espacio, ¿no? Es muy importante también crear estos entornos, estos espacios para compartir experiencias que estamos todavía tan aprendiendo, ¿no? Unos de otros en toda esta nueva figura. Bueno, el proyecto de la energía del barrio es una iniciativa que se desarrolla en el barrio Oliver de Zaragoza, que para los que no conozcáis, pues bueno, el barrio Oliver es un barrio que tiene más de 100 años de historia. Es un barrio en el que empezó a conformarse, sobre todo en los años 50, por población del ámbito rural que venía a trabajar a Zaragoza. Es un barrio que está en la periferia y que es uno de los barrios con un índice de vulnerabilidad más altos, ¿no? de Zaragoza. Tiene además, un poco aparte de esto, ¿no? de estas características, un aspecto también muy relevante y es que es el estigma, ¿no? que tiene como barrio dentro de la ciudad. Digamos, ahora mismo el barrio Oliver está próximo a un barrio en expansión, como es el barrio próximo que es Miralbueno, con otro tipo de características, y mucha gente evita incluso utilizar ese nombre del barrio Oliver para referirse a determinadas zonas de expansión que se ubican dentro de este barrio. Entonces, estas características que reunían también se unen a otras características muy interesantes, que es como todo el tejido asociativo, ¿no? que hay dentro de este barrio y que no es tan habitual en otros barrios de Zaragoza, ¿no? de diferentes entidades que participan en el desarrollo o en el fomento de la mejora de las vidas de la vida dentro del barrio. Entonces, nosotros teníamos el foco puesto en tratar de impulsar una comunidad energética que fomentase o mejorase o que se ubicase dentro de un entorno de estas características, y lo fuimos presentando en diferentes convocatorias, y gracias a una convocatoria de BBVA, el Futuro Sostenible, pudimos, gracias a un premio que nos dio el primer premio a nivel nacional, poder desarrollar esta iniciativa. Entonces,
Es un proyecto que busca sobre todo una transformación, ¿no? Una transformación no solo en la parte energética, sino también en la parte social, ¿no? Digamos, como los 4 objetivos que tenía este proyecto, y sobre todo el último, ¿no? El que tiene más peso, por un lado es reducir las facturas, ¿no? Energéticas de las personas del barrio, personas y entidades sociales que tengan locales que también participan. Crear un espacio nuevo en el barrio, un espacio de encuentro abierto para todas las personas, para los que estén en una situación de más vulnerabilidad, pero también para esos nuevos personas que se mudan al barrio a lo mejor urbanizaciones, ¿no? Otro tipo de viviendas, y que puedan convivir en un mismo espacio, que fomente la cultura energética. Fomentar la participación, ¿no? Fomentar, crear comunidad, asumir compromisos compartidos dentro del barrio, y sobre todo, este último, que creo que es muy importante, es poner al barrio Oliver en positivo, ¿no? Es un barrio del que habitualmente solo se habla o aparece en medios por cosas negativas, ¿no? Y eso afecta también mucho a la autoestima también de la gente del barrio, y que un barrio como el barrio Oliver sea pionero, ¿no? Y sea el primer barrio en Zaragoza y una de las, bueno, primeras iniciativas ciudadanas, o que vengan de abajo arriba en una gran ciudad como es Zaragoza, pues sirve también pues, para poder ubicar o destacar este barrio en positivo. Entonces, esta iniciativa la empezamos, que se creó un grupo motor en el que se está trabajando con las diferentes entidades que trabajan dentro del barrio, que lo conforman pues, las asociaciones de vecinos y vecinas, la coordinadora del parque, la Fundación Down, que tiene la sede allí, otro tipo de cooperativas que trabajan más en la parte de mediación, los 2 colegios públicos que están también ubicados en el barrio. Y también como un elemento diferenciador, pero que también compartimos con el Joan, que también participa la parroquia, ¿no? En este caso no solo participa cediendo un espacio, sino que es la parroquia del barrio Oliver participa como un socio más dentro de la comunidad energética, y de hecho una representante de este caso es una mujer en representación del Consejo Parroquial, ocupa el cargo de presidente. Ujú. En este caso, bueno, ha sido complicado porque es verdad que a lo mejor, y es un tema muy importante, ¿no? Que ha dicho Joan, el rol del ayuntamiento ocupa un papel muy importante en cuanto a la confianza, ¿no? En este caso, como ha sido algo que ha ido desde de abajo arriba, pues bueno, el arzobispado ha costado, digamos que el párroco del barrio entendía muy bien y defendía el proyecto, ¿no? Porque quería abrir sus espacios y veía las necesidades del barrio. Pero bueno, el arzobispado también hemos tenido que convencerle y hacerle ver, ¿no? Esas otras ventajas que tenía, ¿no? Entonces, esta instalación, la primera instalación que vamos a desarrollar, se ubicará en la cubierta de la parroquia, de una de las iglesias de la parroquia, del barrio Oliver, y van a participar, serán 56 familias y también entidades sociales que puedan participar también, pues, reduciendo las facturas de sus locales. Genial, Carlos, clarísimo. Esa función social también, ¿no? Incluso en este caso que hablas del barrio Oliver de Zaragoza, también de identidad de barrio, de recuperar la valoración y la identidad del barrio. Carlos, en ECODES tenéis experiencias de comunidades energéticas en el ámbito rural y en el ámbito urbano. ¿Ves alguna diferencia muy significativa entre los 2 espacios? A ver, nosotros sobre todo hemos hecho más en el ámbito rural, pero no porque hayamos hecho, de que haya sido un propósito nuestro, ¿no? Pero sí que es verdad que creemos que el ámbito rural está un poco liderando esta transición energética en cuanto a la creación de comunidades energéticas, también por diferentes temas, ¿no? Digamos, hay haber espacios más de cohesión social, donde es más fácil acercar la participación, donde es más fácil implicar quizá al ayuntamiento, aunque luego tenemos esos temas, lo que ha comentado también Rafael, de la cesión de espacios, el secretaria de intervención. Clásico. Es claro, sí, hay una población quizá más estable, o hay más segundas viviendas, ¿no? Hay determinados aspectos que en las zonas urbanas puede ser más complicado, ¿no? Sobre todo yo creo que hay 2 puntos importantes, que es cuál es el rol del ayuntamiento, ¿no? Es verdad que un
una comunidad energética que el ayuntamiento tenga un liderazgo importante, pues facilita mucho las cosas y puede hacer que sea un proyecto más transformador, más amplio, pues como el caso del Prat, ¿no? Pero lamentablemente no es algo habitual y entonces tampoco podemos estar esperando, ¿no? a esa implicación, ¿no? Entonces, por eso es importante que también a veces esa implicación del ayuntamiento surja por una demanda, ¿no? de los barrios o en este caso en el ámbito urbano que lo demandan, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto más facilidad quizá en el ámbito rural a sacar adelante estas iniciativas por ese sentido, ¿no? Por el rol del ayuntamiento y también por la parte económica, ¿no? De financiación. En el ámbito urbano, si queremos que sea algo abierto a toda la ciudadanía, nos encontramos ante más diversidad, ¿no? Socioeconómica y donde tenemos que habilitar formas asequibles, accesibles de participación independientemente de la capacidad económica, ¿no? que tengan, ¿no? Que a lo mejor en un ámbito rural son núcleos más de cohesión donde no existe tanta diversidad, ¿no? Un poco también con esto es como todo esto nos ayuda a ver que no existe una solución única, ¿no? Que en función del ámbito, del entorno, de si es urbano, si es rural, implicación del ayuntamiento, habrá que optar por diferentes soluciones. Y un poco con ese propósito también, si me permite, Cristina, quería hablar un poco de lo Muy que breve, comentabas. Carlos. Sí, muy brevemente, que es el Observatorio Energía Común, que lo que busca un poco es eso, ¿no? Que es esa iniciativa que que es plasmar, ¿no? O compartir todas esas diferentes iniciativas que existen en España para que, sobre todo, también participar, o sea, facilitar ese aprendizaje, ¿no? De otras iniciativas que ya están más maduras y que nos pueden ayudar a progresar. Si puedes poner, Carlos, en el chat de preguntas y Sí. respuestas, si puedes poner la página web del observatorio, como ha hecho Domènech antes, nos ayuda a ir conociendo y a ir creando. Muchísimas gracias a los 5. Tenemos un par de preguntas por aquí. La primera es una pregunta directa para Rafael, te la hace Domènech Vila, y dice: ¿cómo gestionáis la relación energética y de gobierno, entiendo que quiere decir la gobernanza, entre las diferentes comunidades energéticas? Ya hemos puesto el micrófono. Sí, sí, O sea, ahora te la digo. gobernanza es, o sea, respetamos la soberanía de cada comunidad energética. Entonces, lo que es, digamos, el reparto de la energía y la gestión de la energía propia se realiza por cada comunidad energética. Desde el conjunto de la cooperativa, ¿qué es lo que damos? El apoyo en administrativo, por ejemplo. Uno de los problemas que se plantea, dice, para hacer frente a los gastos comunes de una comunidad energética, ¿no? Que puede ser el mantenimiento, el seguro de la instalación y, en su caso, pues el canon que haya que pagar al ente público que ha cedido las cubiertas o al ente privado que ha cedido las cubiertas a cambio de un alquiler, ¿no? ¿Cómo se hace frente a esos gastos? Bueno, pues a partir del porcentaje de uso que tiene cada persona que forma parte de la comunidad energética de esa electricidad, de la beta que consume. Y a eso se le pone un canon por kilovatio. Entonces, todos esos recibos, por ejemplo, pues se gestionan desde la propia cooperativa. La cooperativa también le va facilitando los datos técnicos de consumo, de monitorización, pues para que tengan. Incluso estamos ahora mismo ultimando pues, un diseño de una aplicación para poder controlar, ¿no? y gestionar el propio autoconsumo, ¿no? Bueno, pues todas esas funciones son las que presta la propia cooperativa, ¿no? Y al mismo tiempo también pues el respaldo a la hora de llevar la contabilidad, que cada comunidad energética tiene su contabilidad, pero al mismo tiempo es auditada, igual que el conjunto de la cooperativa, ¿no? Porque la ley de cooperativas prevé que cuando hay sesiones y cuando las cooperativas tienen más de un determinado número de socios, tiene que haber una auditoría, ¿no? De todas las cuentas. Bueno, pues todo ese tema se lleva desde la cooperativa, con lo cual también transmite seguridad y confianza, ¿no? Es decir, a los miembros de la comunidad energética, ¿no? Fenomenal. Veo que Carlos Pesque ha puesto el link, pero no sé si se puede pasar el chat que vea todo el mundo. Entonces lo repito. La iniciativa que del observatorio que él hablaba tiene como enlace www.energiacomún.org. Mil gracias, Rafael. Y luego Esteban Berlanga lanza una pregunta, a ver quién se atreve, que dice: ¿cómo se han tomado las comercializadoras eléctricas este cambio de paradigma en el consumo energético? ¿Pueden o suelen
poner barreras a la hora de constituir este tipo de comunidades? ¿Quién quiere hablar? Yo, Venga, si los queréis, os políticos. cuento muy Venga. resumidamente lo que nos estamos encontrando en Usona. Por Ujú. ejemplo, el año pasado se terminaron 30 proyectos de autoconsumo colectivo, pero es que hay 70 proyectos más que están aún así pendientes de trámites. Nos estamos encontrando con una demora de entre un año y medio, entre que tienes la instalación ya ejecutada hasta que te llega el primer electrón en tu casa. Claro, esto es muchísimo tiempo y desanima mucho a las personas a formar comunidades, porque además, si por ejemplo hay una inversión económica por parte de la gente, se están pagando unos créditos, ¿no? No se está viendo ningún electrón, pero sí que estás pagando todos estos gastos. Y entonces, también otro tema que nos preocupa y que vemos que la distribuidora tendría que ponerse las pilas es el tema de la red. Nos encontramos muchas veces, ¿no?, con instalaciones, por ejemplo, una instalación de 100 kilovatios que ya se van iniciando todos los procesos y nos dicen, no, esto aquí en esta red no va a caber, ¿no? Ujú. Hoy mismo hablaba con un ayuntamiento, tienen distintas instalaciones programadas, una de 100 les han dicho, no, esta como máximo 58. ¿Qué va a pasar aquí? O el ayuntamiento paga la renovación de esta red para adaptarla a los 100 o van a capar esta instalación a 58, cosa que es bastante triste, ¿no? Aquí creo que tenemos mucho trabajo, por lo tanto yo diría que no se lo están tomando muy bien y que se tiene que ver que este reto es de todos, porque todos estamos en el mismo planeta y como dicen, no hay un planeta B y tenemos que luchar para hacer este cambio juntos. Muchísimas gracias, Ginesta. Joan, te veo con ganas de intervenir. No, yo simplemente para introducir una reflexión. Cuando hablas de las distribuidoras, no todo el mundo actúa por igual y por tanto hay disparidad de actitudes, incluso de recursos, ¿no? De hecho, un informe reciente de una organización, Aldea, explica los porcentajes de legalización de autoconsumo colectivo entre una distribuidora y otra, y lo que ves es que entre las grandes distribuidoras hay porcentajes pequeños, no pequeñísimos, aproximadamente el 0,04, por hablar de las grandes, y en cambio en las pequeñas esto es distinto, incluso en los tiempos de legalización. En cualquier caso, yo lo que sí que quería señalar es, del 2019 al 2024 van 5 años. Sé que lo que digo es una obviedad, pero es que el 19 es cuando se aprueba el Real Decreto en materia de autoconsumo, donde se introduce el autoconsumo colectivo, y en el 2024 es donde estamos hoy. Y lo cierto es que en el 23 ha habido una cierta paralización de la instalación de autoconsumo por una razón, porque el que tenía una vivienda unifamiliar ya se lo ha instalado y es hora de que el autoconsumo llegue, si me permitís, a la gente que vive en una vivienda normal, donde clasemos industria, doméstico y logística. ¿Y para eso qué hace falta? Diligencia, recursos. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones, a mi entender, es simplemente hacer lo que hacen otros. En primer lugar, Portugal en enero del 23 aprobó la figura del gestor del autoconsumo colectivo. Una figura que lo gestione. En segundo lugar, es necesario que las inversiones que a veces las distribuidoras repercuten en el instalador porque no pueden incorporar esa inversión como una inversión realizada, pues eso, haya la modificación para que se haga, pero que a su vez la discrecionalidad en acceso y conexión no exista como norma. Y creo que el elemento más determinante desde mi punto de vista, y esto es una propuesta que hemos hecho unos cuantos de forma insistente, es el cambio de marco retributivo en la distribución. Dicho de otra manera, la distribuidora recibe dinero por lectura de contadores, por multitud de actividades, pero no por legalización del autoconsumo colectivo. Pues bien, muy sencillo. Si una distribuidora es diligente, que reciba lo mismo, incluso un poquito más. Pero si una distribuidora, como explicaba el caso de Ginesta o el caso nuestro, con quien compartimos Ginesta, ¿no? También distribución, compartimos muchas cosas, pero también distribuidora, ¿no? Eh, tenemos legalizaciones de más de año y medio, pues la retribución no puede ser la misma. Acabo ya con una última reflexión. Muchos actores presentaron una denuncia ante la CNMC por alterar el marco de competencia. Dicho de otra manera,
Las comunidades energéticas son fantásticas, pero si yo tardo 1 año y medio, 2 años en legalizar un autoconsumo colectivo, y esto se debe a acceso de conexión, o a error en la lectura del contador, o a mala praxis de la comercializadora. No siempre el problema está en la distribuidora, porque hay comercializadoras precisamente que no incorporan esos ficheros de reparto en su praxis y por tanto no te descuentan aquello que dicen que te viene de la escuela de tu hijo. El modelo es inviable. Muchas veces, todos y todas lo sabemos, el diablo está en el detalle. Pero es que el detalle hoy necesitamos que se llegue y por tanto que se aterrice para que sea posible ese elemento. Ya para acabar con una última reflexión, Cristina. El PNIEC revisado plantea 14 gigas, que es una barbaridad, ¿vale? De autoconsumo. Y está muy bien. ¿Pero por qué hace eso? Porque hace el salto de escala del autoconsumo individual al autoconsumo colectivo. Perdonar, del autoconsumo del que tiene un chalet unifamiliar al autoconsumo de la working class, ¿vale? Y de las ciudades, y de la industria, y de la gente, ¿no? Entonces, para que eso sea posible, hay que ir al detalle. Y lo que creo es que, si bien estamos cumpliendo muy bien con el desarrollo de renovables, hay que entrar en ese detalle, precisamente para que la aceptación social, que creo que situaba Rafael, ¿no? En el permitting en el territorio, sea posible. Hace falta que las ciudades seamos ejemplo y que la interacción con logística exista y que todo eso pase, ¿no? Entonces, la denuncia ante la CNMC por alteración la competencia va a un elemento central. No hay competencia, no nos permiten desarrollar nuevos modelos en autoconsumo colectivo o modelo distribuido si tardo 1 año y medio. Es así de sencillo. Y hay veces que es por errores del instalador. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el que tiene la obligación de legalizar ha puesto todos los recursos? ¿Tiene los recursos humanos apropiados? ¿El software y el hardware apropiado? Creo que todos podemos explicar casos como se equivocan en el CUPS asignado, en la dirección, como envías un mail y no responden y caduca el expediente, porque están colapsados realmente. Pero la pregunta es, ¿se están poniendo los recursos para ir a un modelo participado y distribuido? Y ahí podría añadir la distribuidora. ¿Me están retribuyendo lo suficiente? Bueno, pues que te retribuyan sistema bonus malus. Pero hagamos esto realidad. Está claro. Muchísimas gracias, Joan. Rafael, nos quedan 2 minutos, muy brevemente. No, brevemente, que uno de los temas también importantes, aparte del tema de la distribución, es la comercializadoras, ¿no? Hay comercializadoras que, por ejemplo, no abordan el tema del cambio del contrato al autoconsumo y pueden tener a una persona pues, que teóricamente está conectada ya al autoconsumo, a su instalación fotovoltaica y que no le cambian el contrato y por lo tanto le siguen cobrando los kilovatios que no son de la comercializadora, que son de esa propia persona, ¿no? Y yo ahí coincido con Joan en que efectivamente hay que actuar, ¿no? Y hay que actuar con contundencia ante esas prácticas que son prácticas en contra de la competencia, ¿no? Y en contra de la libertad y en contra de la propia legislación, ¿no? Ujú. Pues muchísimas gracias, Rafael. Gracias, Carlos Pesquer. Gracias, Óscar Fernández, Ginés Tamari. Un gustazo. Mil gracias, Joan Herrera, por estas exposiciones tan claras que yo creo que sin duda van a ayudar a entender mejor la realidad de las comunidades energéticas, a que, gracias a que las entendemos mejor, somos capaces de desarrollar de una forma mucho más rápida este tipo de soluciones que nos ayudan a avanzar en la transición ecológica y que nos ayudan también, o gracias a este webinar, a generar redes, ¿no? A conocernos. He visto que en el chat hay ya un montón de links, de correos, de cara a crear una comunidad más grande del mundo de las comunidades energéticas. Muchísimas gracias también a Dalef por invitarnos a este webinar, a mis compañeros y compañeras del Consejo Asesor de Agenda Urbana. Recordad a todo el mundo que la grabación va a estar disponible en unos días en la página web www.agendaurbana.info y ahí se podrá ver cuando se quiera. Y como esto no es una actuación puntual, sino que forma parte de un ciclo de encuentros, anunciar ya que el próximo será el día 19 de marzo y lo dedicaremos a un tema de rabiosísima actualidad, desafortunadamente diría yo, que es la vivienda. Desafortunadamente porque lo tratamos como un problema, ¿no? Cómo hacer la vivienda más accesible para todas, para todos, con todo lo que ello supone, desde el ámbito social, económico, también ambiental, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, el día 19 de marzo en Vivienda os invitamos desde ya a inscribiros.
Y nada más, volver a recordar esa página web de www.agendaurbana.info, donde se va recopilando todos estos webinars y otra información que puede ser de interés. Muchísimas gracias a todas, gracias a todos y un abrazo. Hasta pronto.